La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios les bendiga en este día maravilloso que ha hecho el Señor. Nuevamente desde el segmento del corazón del pastor, pero en este día pues, me acompaña la pastora Sheena, la cual, ¿verdad?, vamos a compartir lo que está en nuestro corazón, ¿verdad?, como pastores de nuestra iglesia. Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, del 4906 en la Old Pleasant Hill Road, donde nos congregamos, ¿verdad?, y trabajamos con asistentes pastores, y junto a nuestro pastor general, el reverendo Manuel Santos, y la misionera Mayra Santos. Reciban saludos. Y en este día queremos como siempre, comenzar con oración. Padre, te damos gracias en este día maravilloso que nos has permitido, Padre, estar reunidos en este momento, en este pensamiento, en este segmento de nuestro corazón. Padre, te pedimos, oh Jehová, que como siempre tu palabra sea de edificación y de vida a todos aquellos que toman este tiempo para escucharla. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, ¿verdad?, estamos celebrando más bien el mes, ¿verdad? Estamos celebrando el mes de la Biblia y queríamos, ¿verdad?, dentro de ese pensamiento de lo importante y lo maravilloso que es la palabra del Señor, compartir primeramente lo que dice el libro de Segunda de Timoteos, capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dentro de ese pensamiento, ¿verdad?, hablaba yo con mi amada esposa y le decía: ¿qué hay en tu corazón? Como pastora, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Y en este día, ¿verdad?, quise darle la oportunidad a que, ¿verdad?, ella, de lo que está en su corazón, podamos compartir algo de la palabra del Señor. Y la palabra, ¿verdad?, fuimos al libro de Santiago, y queremos compartir en estos breves minutos, en el capítulo 1, del verso 2 al 8, lo que el libro de Santiago nos quiere exhortar. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o quien haga estas cosas, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pastora, ¿qué es lo que, ¿verdad?, está en su corazón de parte de esta palabra que queremos, ¿verdad?, compartir en esta mañana? Bueno, cuando me preguntaste sobre qué pienso o qué está en tu corazón, por algún pensamiento tenía la pregunta: ¿dónde nosotros vamos para el consejo? Cuando tenemos pregunta o tenemos que coger una decisión, ¿dónde vamos para esa información? ¿Dónde vamos para nuestro consejo? Y eso fue una pregunta que estaba en mi corazón como madre, como pastora y como líder dentro de la iglesia. Y eso es muy importante porque nosotros en la vida, ¿verdad?, como individuos, como seres humanos, pero, ¿verdad?, especificándonos en este momento a creyentes que somos, pasamos por dificultades y a veces pues estamos pasando por pruebas y no sabemos dónde ir.
Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que desde el corazón nuestro en este día nosotros podamos, a través de la palabra del Señor y de lo que dicen estos versos, que nosotros podamos saber dónde podemos ir para ese consejo y a quién podemos ir. ¿Verdad? Especificándonos en el verso 5 de ese capítulo 1, que es donde nos queremos centrar en esta mañana, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. ¿A dónde nosotros, verdad, podemos entender que aquí Santiago está hablándole obviamente a un grupo de creyentes? Nosotros estamos hablándole a un grupo de creyentes en esta hora. A un grupo de personas que tenemos, ¿verdad?, hasta cierto punto un conocimiento, pero, ¿verdad?, mirando bien esta palabra, comienza en los primeros versos hablando de la fe, ¿verdad? Y es importante la fe, ¿verdad? La fe, la prueba de la fe que produce paciencia. Es en esa fe, en ese caminar de fe, en la fe que nosotros hemos creído. Y por eso es que es importante que nosotros, ¿verdad?, en esa paciencia, que quiere decir consistencia, que tenemos que ser constantes en nuestra fe para nosotros, cuando vayamos a buscar ese consejo, que ya brevemente vamos, ¿verdad?, a explicar y a decir a dónde vamos a ir a buscar ese consejo, pero que con consistencia de lo que hemos creído, nosotros podamos permanecer para que nuestra fe aumente, para que en quien nosotros hemos creído aumente en nuestras vidas. Porque yo no puedo sembrar, ¿verdad?, fe en mi esposa, o mi esposa puede sembrar fe en mí. Nosotros tenemos que permitir que esa semilla de fe crezca en cada uno de nosotros, pero a la misma vez, para que algo crezca hay que abonarlo, hay que regarlo, hay que, ¿verdad?, darle la nutrición necesaria. ¿Y dónde nosotros podemos ir para que nuestra fe pueda aumentar? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Que son los hechos, los sucesos, los acontecimientos y todo lo que sucedió. Y está escrito para el beneficio de nuestra fe. Y ese es el nutriente de lo que, ¿verdad?, nosotros como creyentes, que es entonces ¿cuándo es que una persona busca un consejo por lo regular? Cuando está pasando por una prueba, o pasando por una situación difícil, cuando ellos no saben qué hacer, o cuando ellos tienen que coger una decisión, si tienen que coger una acción. Por ejemplo, ¿cojo este trabajo o no lo cojo? Tengo una promoción dentro del trabajo, pero ¿sería lo mejor para nosotros como familia, o sería mejor no aceptarlo? Hacer diferentes decisiones es cuando nosotros buscamos consejo. Porque si ya tenemos la sabiduría de coger esa decisión, no tenemos que buscar el consejo. Buscamos consejo cuando no sabemos qué hacer. Correcto. Por lo regular, esa es la naturaleza humana, que cuando llegamos al punto en que decimos, ok, ¿y qué hago ahora? El conocimiento que yo tenía me lleva hasta este punto, que es como si fuera un puente sin salida. Es decir, ok, ahora lo que yo conocía, lo que yo entendía me llevó hasta aquí, pero de aquí para adelante yo no entiendo, yo no sé ese camino, yo no sé cómo llegar al final, cómo, ¿verdad?, salir de esta situación. Y ahí es donde, ¿verdad?, a través de nuestra fe en el Señor, ¿verdad?, vamos a ir al recurso donde está el consejo, ¿verdad? Dice, si tenemos falta de sabiduría, dice que la pidamos a Dios. Y ahí es donde está la clave. El hecho de que yo tenga que tomar una decisión de mi trabajo, es siempre importante como creyente que todo lo pongamos en las manos del Señor, todo lo consultemos con el Señor. Y eso es solamente un ejemplo. Puede ser para cualquier decisión que tenemos que coger dentro de nuestra vida. Para los jóvenes, que voy a colegio, no voy, cojo este trabajo, no lo cojo, o este es mi novio, no es mi novio, esa es la pareja que en el futuro voy a casar. Esas son decisiones que nosotros cogemos o tenemos que escoger en nuestra vida. Y entonces son momentos en nuestra vida que solamente por normal, por usual, solamente tiene que hacerlo una o dos veces en la vida.
Son etapas que todavía no has cogido anterior. No tienes la sabiduría o la experiencia en qué hacer ahora. Correcto. Y ahí es donde vamos, ¿verdad? Que básicamente la palabra sabiduría quiere decir llenura o llenos de inteligencia o conocimiento. Y es, ¿verdad?, el uso de ese conocimiento en las diversas materias o experiencias que podamos tener. Hemos visto un ejemplo, ¿verdad?, de una experiencia que quizás no hayamos tenido, entonces vamos a necesitar ese consejo sabio en una etapa o un nivel que todavía no hemos experimentado. Y así es que la palabra de Dios pues nos brinda esto. ¿Verdad? Entendemos que esto era una situación que están pasando creyentes en el momento en que Santiago les da esta exhortación. Y esta exhortación en esta mañana, ¿verdad?, desde el corazón nuestro como pastores, es para que nosotros aprendamos a buscar a dónde voy a buscar ese consejo, a quién voy a acudir para buscar ese consejo. Dice que la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente. Y esa palabra me encanta porque no dice que nos da un poquito, nos da cierta cantidad, sino que nos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Básicamente nosotros tenemos que ir al recurso que es Dios el Padre, y donde nosotros podemos buscar ese consejo. Bueno, primero tenemos que ir a la palabra de Dios, pero hay muchos cristianos que a lo mejor dicen, ok, tengo la palabra de Dios y ahora ¿qué hago? O lo abro y sale la información así rápido, pero no es así. Y tenemos que orar primero a Dios para que Él nos puede dirigir a través de la palabra. Primeramente eso, porque como leemos en el principio, la palabra es suficiente para prepararte para toda buena obra. Que dice eso, que no es necesario buscar fuera de la palabra de Dios. Entonces la palabra siempre debe ser el primer recurso, y los demás recursos se deben de alinear a lo que la palabra nos enseña. Dice, para verdad, no tomar mucho tiempo en esta hora, dice el verso 6, pero pida con fe. Por lo tanto, tenemos que tener convicción de lo que estamos pidiendo, no dudando nada, porque nosotros tenemos que reconocer a quién es que le estamos pidiendo. Dice el verso 6, continúa, porque el que duda, ¿verdad?, es semejante a las olas del mar que son arrastradas del viento, ¿verdad?, y echadas de una parte a otra. En otras palabras, hablaba yo con la pastora, yo le decía, la fe es como el ancla de un barco. El ancla se establece, se agarra al suelo y mantiene que esa embarcación, a pesar de que se mueva, porque una cosa es moverse, pero otra cosa es completamente irse hacia un lado o hacia otro. Mientras esa ancla de nuestra fe está puesta y cimentada ahí, pueden venir tormentas y la embarcación se puede mover, pero no es de que se va a dirigir hacia un lado o hacia el otro. Por eso es que es importante que esa fe siempre esté establecida ahí. Y dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La persona que está buscando el consejo, ¿verdad?, en otros recursos y no esencialmente o primordialmente en la palabra del Señor, no puede esperar, no puede pensar, dice la palabra, que va a recibir alguna cosa del Señor, porque el consejo que se busca fuera de Dios no viene de Dios, es simple. Por lo tanto, cuando buscamos el consejo en la palabra de Dios, va a venir de Él. Y dice el verso 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y lo que queremos en esta hora darte, ¿verdad?, el consejo de la palabra del Señor, que lo que está en nuestro corazón es de que si tú tienes una necesidad, de dónde tú vas a ir a buscar ese consejo sabio, que comiences con la palabra del Señor, oración. Y también lo maravilloso de esto es que quiero compartir esto para terminar, es que la palabra de Dios, ¿verdad?, la palabra de Dios básicamente nos da, ¿verdad?, nos permite recibir el consejo sabio de su palabra, que es verdad eterna. La palabra es una verdad eterna, no es una verdad que se acomoda al momento porque en ese momento necesito eso. No, la palabra está determinada desde antes de la creación del hombre porque es palabra misma de Dios. Por lo tanto, siempre ha existido,
Por lo tanto, ahí podemos ver el poder de ella para nuestra situación y nuestra necesidad hoy. Y a la misma vez también podemos ver que Dios es nuestro Padre Celestial. Y la misma manera en que nosotros vemos a Dios como nuestro Padre Celestial, tenemos que mirar que nosotros tenemos unos padres terrenales. Hay un consejo sabio en padres que, ¿verdad? Buscan la presencia de Dios y se meten en la palabra. Esos son, ¿verdad?, recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ir a donde ellos. Y también tenemos nuestro Padre espiritual, que sería nuestro pastor, y nuestros líderes cristianos. Y quiero hacer la aseveración de líderes cristianos, no tus líderes en la sociedad, en tu trabajo, tu compañero. No, ellos quizás puedan ser tus jefes, pero no te van a dejar a dar el mejor consejo. Y con eso, no sé si la pastora tiene algo más que decir. Bueno, sí, algo que cuando estábamos buscando qué es consejo, yo sé que dijiste una definición, pero la definición en inglés dice que es guianza o recomendación. Guianza o recomendación. Guianza va a ser desde Dios, porque Dios es nuestra guía. Pero si buscamos fuera de la palabra de Dios, fuera de Dios mismo, estamos buscando entre hombres. Y lo que el hombre va a dar es opinión, es recomendación, pero no es verdad. Es saber, no puedo ir a mis amigos en el trabajo para coger un consejo sabio, porque sé que ellos mismos no están utilizando la palabra de Dios para guiar. Tiene que ir a personas que son guiados por Dios. Amén. Bueno, con esto queremos dejarles, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que sea de bendición para sus vidas. Y gracias una vez más por atender, ¿verdad?, o darle tiempo a este segmento desde el corazón en este día de los pastores. Dios les bendiga mucho. Desde el corazón del pastor es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.